¿Qué puede comer y beber un cristiano, según la Biblia? Comencemos con la bebida. Primero he de aclarar que personas de otras denominaciones suelen tachar a los católicos como borrachos generalizando. Incluso personas que fueron católicos y ahora son de otra denominación suelen decir, cuando yo era católico, era un borracho. Hablan de tal manera como si fuera culpa de la Iglesia Católica que ellos fueran borrachos. Se justifican diciendo que en la Iglesia Católica no te exigen, sino que te dan mucha libertad. Hermanos, no culpen a otros por sus pecados ni justifiquen sus pecados. La Iglesia Católica enseña que la gula es un pecado capital. Si tú no quisiste hacer caso a la Iglesia cuando eras católico y caíste en la gula de la bebida, porque hablas como si no supieras que estaba mal el emborracharse. ¿No ven que actúan como Adán y Eva? Génesis capítulo 3 versículos 12 y 13. El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Dios pues nos dice, no hagan esto ni aquello, mas les da el libre albedrío a la humanidad de decidir obedecer o no. Cada cual es responsable de sus actos y el excusarse y culpar a otros no te hace libre de culpa. La Iglesia te ha enseñado lo que no es agradable a Dios y tú por tu libre albedrío eres responsable de lo que decidas hacer. Una vez dicho esto comencemos. Sepan que en la Biblia en ninguna parte dice prohibido beber alcohol o prohibido beber vino o cualquier otra alusión a no beber bebidas con alcohol. No prohíbe la Biblia en ninguna parte las bebidas alcohólicas. Lo que sí dice y tacha de malo, y lo dice en muchas citas bíblicas, es que los borrachos no entrarán al cielo. La Biblia tacha de malo el ser un borracho. Veamos unas citas bíblicas. Primer carta a los Corintios capítulo 6 versículo 10. Ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 21. Y envidias, borracheras, orgias y cosas semejantes. Les he dicho, y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, siempre que lean en la Biblia algo referente al alcohol nunca dirá prohibido el beber, o está mal beber, sino que dirá, está mal ser un borracho, y no confundan el beber con ser un borracho, son dos cosas distintas. Alguien puede beber bebidas alcohólicas, y no por eso ser un borracho. El borracho es aquel que tiene el pecado de la gula en la bebida. Entiendan esto, la gula de la comida es la glotonería, el comer en exceso, y no es pecado el comer, mas el exceso se convierte en gula. Así también el exceso de las bebidas alcohólicas es lo que convierte a un hombre sobrio en un borracho. Proverbios capítulo 23 versículos 20 y 21. No te juntes con bebedores de vino y con los que se hartan de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecen, y el holgazán irá vestido de harapos. Noten cómo se hace comparación al borracho con el glotón, dos tipos de mal en el hombre que surgen del mismo pecado, la gula, el exceso. Hasta el agua en exceso hace daño. ¿Y cómo saber si soy un borracho, un esclavo de la gula en la bebida? Veamos ejemplos bíblicos. Isaías capítulo 5 versículo 11. Pobres de aquellos que se levantan muy temprano en busca de aguardiente y hasta muy entrada la noche continúan su borrachera. Ojo, si tú eres una persona que nada más está esperando a que abran la tienda o depósito, local, etc. para ir a comprar cualquier bebida con alcohol, ya sea cerveza, tequila, vino, entre otras bebidas embriagantes, si tú desde temprano hasta entrada la noche estás tomando, claro está que no te dominas, claro está que has caído en el vicio, que eres un borracho, claro está que el pecado de la gula en la bebida se ha arraigado en ti. Peor si no es solo un día entero que has pasado de borracho en el ocio y la pereza, que también es otro pecado capital. Si al día siguiente aún continúas de borracho y con una mentalidad de ponerte borracho al siguiente día, es síntoma de que eres esclavo del pecado. Isaías capítulo 56 versículo 2. Vengan, voy a buscar vino, o mejor, emborrachémonos con licor, pues mañana será como hoy o tal vez habrá mucho más. Para todo hay tiempo, dice la Escritura, tiempo de alegría, reír, llorar, compartir, disfrutar, trabajar, descansar. Dios nos da un día de descanso, un día libre a la semana. Él mismo descansó el sexto día. También fijó las estaciones del año en las cuales según su estación se trabaja en su tiempo, y fijó el día para estar despiertos y la noche para dormir. Mas si tú en vez de descansar en la noche, pues mañana hay que trabajar, si en vez de dormir te desvelas por andar de borracho, claro está que has caído en el pecado de la gula en la bebida. Primer carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 7. A los que les gusta la cama, duermen en la noche, y a los que les gusta tomar, se emborrachan en la noche.
Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. Hay bajo el sol un momento para todo y un tiempo para hacer cada cosa. Jesús, así como los discípulos bebían vino pero no eran unos borrachos que vivían esclavos de la gula, perdiendo el tiempo en beber, sino que lo hacían cuando es el tiempo, en las fiestas cuando es tiempo de alegría y disfrutar. Claro está que lo hacían sin caer en el exceso, pues la gula es el exceso. No olviden que Jesús en la última cena, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 26, tomó vino con los apóstoles y en una boda en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, él dio vino para la fiesta cuando convirtió el agua en vino. También Pablo a Timoteo le sugiere que tome un poco de vino, en primer carta a Timoteo capítulo 5 versículo 23. Así como la Biblia en muchas ocasiones compara la salvación con analogías sobre el vino, como algo bueno que es de Dios, Isaías capítulo 55 versículo 1. A ver ustedes que andan con sed, vengan a las aguas. No importa que estén sin plata, vengan, pidan trigo sin dinero, y coman, pidan vino y leche, sin pagar. Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículo 34. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que él traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Es necesario desmentir lo que dicen los hermanos de otras denominaciones. Ellos dicen que el vino que bebían los apóstoles era un vino sin alcohol, de ahí que ellos en su celebración de la Santa Cena usen jugo de uvas y no vino, o sea, ellos dicen que el vino que se menciona en la Biblia era vino sin alcohol. Es sorprendente que personas crean en esa mentira de que el vino de la Biblia, el cual bebían los apóstoles, no tenía alcohol, cuando en la Biblia no hay, repito, no hay ninguna cita bíblica que indique que el vino que bebían no tenía alcohol. Al contrario, hay muchísimas citas bíblicas que afirman que el vino sí tiene alcohol. He visto varios videos de pastores hablando de que el vino que bebían los primeros cristianos no tenía alcohol. Lo miré con curiosidad por saber qué citas bíblicas usarían para sustentar lo que dicen, mas no dieron ninguna cita bíblica que indique que el vino era vino sin alcohol. En un video comienza el pastor diciendo: ¿ustedes creen que Jesús en la última cena daría vino con alcohol a los apóstoles? Cuando el alcohol ha sido causa de tantos males, solo piénselo un momento. Ese fue el argumento con el cual según él demostró que el vino no tenía alcohol, es decir, con el ustedes creen, el irse por él, yo creo. Después dio las citas bíblicas que ya dimos en las que se dice que los borrachos no entrarán al cielo, diciendo el pastor, los apóstoles no bebían vino con alcohol, pues no eran borrachos. Repito, no porque alguien beba alcohol es un borracho es el que tiene codependencia al alcohol, pero los pastores te hacen creer que borracho es todo el que bebe alcohol. Están como los judíos que le decían a Jesús borracho solo porque Jesús bebía vino, mas Jesús no era un borracho, ni glotón. Recuerden, no todo el que bebe bebidas con alcohol es un borracho. Si la Biblia menciona borracho y comelón, es nuevamente para demostrar que los borrachos así como la glotonería es causa del pecado de la gula. Evangelio según San Lucas capítulo 7 versículo 33 y 34. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y dijeron: está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe y dicen: es un comelón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Este pasaje los hermanos de otras denominaciones dicen que no hay que darle importancia, pues en él se dice lo que decían los fariseos, que esto no es palabra de Dios. A ver hermanos, seamos sinceros y no hipócritas. Ojo, el que está hablando es Jesús y él dice: porque vino Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino. Ojo, ya Jesús dijo que Juan no bebía vino, eso es verdad pues Jesús lo ha dicho. Ahora viene la mentira, la calumnia, lo que decían los fariseos, y dijeron: está endemoniado. Hasta ahí terminó lo que decían los fariseos de Juan. Ahora Jesús hablará de sí mismo y dice: luego vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Ojo, la expresión Hijo del Hombre, como ya lo he dicho en otros videos, es un modismo judío para indicar que se está hablando de sí mismo. Jesús claramente dice, por su propia boca, que si come y que si bebe. ¿Y qué es lo que bebe? Vino, lo que Juan no bebía. ¿Y qué decían los fariseos? Ahora sí viene la mentira, la calumnia y dicen: es un comelón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Hermanos, no todo el que bebe es un borracho. Jesús así como los discípulos, solo bebían cuando era el tiempo, no en cada momento como hacen los borrachos que menciona Isaías, desde temprano hasta tarde y malgastan el tiempo en el ocio. Jesús pues, bebía, mas no era un borracho como decían los fariseos.
O como los hermanos de otras denominaciones hacen creer que todo el que bebe es un borracho, no, no todo el que bebe es un borracho, borracho es el que ha arraigado el vicio de la gula en la bebida. Daremos un pasaje del Antiguo Testamento y daremos un pasaje del Nuevo Testamento, para demostrar que el vino que habla la Biblia sí tenía alcohol y no era jugo de uvas como el que hoy beben los hermanos de otras denominaciones. Génesis capítulo 9 versículos 20 y 21. Noé, que era labrador, comenzó a trabajar la tierra y plantó una viña, bebió el vino, se embriagó y quedó tendido sin ropas en medio de su tienda. Noé bebió vino y tan borracho, tan embriagado quedó que quedó tendido sin ropas. Carta a los Efesios capítulo 5 versículo 18. No se emborrachen, o sea, no se excedan, pues el vino lleva al libertinaje, mejor llénense del espíritu. Claro está pues que el vino que bebían sí tenía alcohol y repito, no hay cita bíblica que diga que no tenía alcohol. En resumen, en cuanto a cualquier bebida, la Biblia no prohíbe bebida alguna, más si prohíbe el ser un borracho. Ahora hablemos de alimentos. Muchos se abstienen de comer ciertos alimentos y dicen que no hay que comerlos pues la Biblia los tacha de impuros. Si leen Levítico capítulo 11, verán que prácticamente el cerdo, el camello, el camarón, el pulpo, etc., son animales impuros. Hermanos, desgraciadamente muchos hoy en día que se dicen ser cristianos predican esto como religión y prohíben estos alimentos, cuando abstenerse de estos no es doctrina ni práctica cristiana. Los judíos prohibían estos alimentos y lo enseñaban como parte de su religión, mas sepan que de nada sirve al alma el comer o no comer estos alimentos. Cuando la Biblia habla de ellos como animales impuros en el Antiguo Testamento es porque hacen mal al cuerpo físico y en cuanto a eso es recomendable no comerlos, pero al querer hacer pasar eso como religión, como algo que lleva a la unión con Dios, imponiendo el no comerlos como si fuera pecado, ahí está el error que cometieron los judíos, el cual fue aclarado por Jesús y los primeros cristianos. Entiendan que comer esos alimentos no es pecado y no sirve ni perjudica en nada al alma, todo eso es solo en cuanto al cuidado del cuerpo físico. Evangelio según San Marcos capítulo 7 versículo 20 en adelante. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego continuó, lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de adentro, del corazón, de ahí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de adentro y hacen impura a la persona. Si aún no entienden, Pablo nos lo explica esto que Jesús ha dicho. Carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 18 en adelante. No permitan que se lo quite quienes vienen con una religión muy temerosa y que sirven a los ángeles. En realidad, solo hacen caso de sus propias visiones y se inflan con sus propios pensamientos, en vez de mantenerse en contacto estrecho con aquel que es la cabeza. Él mantiene la unidad del cuerpo entero por conjunto de nervios y ligamentos, y le da firmeza haciéndolo crecer según Dios. Ojo, no hagan caso a esos que se salieron de la verdadera iglesia, del cuerpo de Cristo, ya que no se mantienen en unión con la cabeza que es Cristo, sacan ideas de su propia imaginación, de sus propios pensamientos, pues al no pertenecer al cuerpo de Cristo, al haberse salido de la iglesia y no mantenerse unidos a Cristo por medio de su cuerpo que es la iglesia pilar y base de la verdad, se han apartado de la verdad. No hagan caso pues a esos. Si ustedes han muerto con Cristo y así se han liberado de los reglamentos del mundo, ¿por qué se dejan adoctrinar ahora como si todavía fueran del mundo? No tomes esto, no gustes eso, no toques aquello. Siempre se trata de cosas que se usan, se desgastan y desaparecen, lo que es propio de mandatos y doctrinas de hombres. Todo eso quiere ser sabiduría, religión, humildad y desprecio del cuerpo, pero no sirve de nada cuando la carne se rebela. Ojo, cuando se revela la carne, es decir, cuando te enfermas, cuando envejeces, cuando mueres, de nada te sirvió el comer o no comer tales alimentos. Todo esto es adoctrinarse como si fueran del mundo, como si no hubiera una vida eterna, como si nuestra existencia fuera solo la carne. Entiendan hermanos, todo eso es solo en cuanto a cuidados del cuerpo. El querer hacerlo pasar por religión es un error pues en nada edifica el alma. He visto muchos videos de supuestos cristianos que más que cristianos parecen judíos fariseos que predican lo de Levítico capítulo 11. Retomando la doctrina judía en sus congregaciones, enseñando que no coman tal cosa como parte de su doctrina, mas con eso solo hacen vano el sacrificio de Cristo. En resumen, repito, lo que dijo Pablo. Primer carta a Timoteo capítulo 4 verso 4.
Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios. Y el que quiera cuidar su cuerpo y estar bien físicamente, siga la dieta de Levítico capítulo 11, ahí dice que alimentos no son sanos, pero entiendan que no les servirá de nada en cuanto a lo espiritual, si realmente les interesa no manchar su alma, no se alimente de lo que Jesús ya nos dijo, de envidia, chismes, inmoralidades sexuales, infidelidad en el matrimonio, de orgullo, etc., esas cosas son las que no debemos probar.